Soy Jorge Montero de Recording in progress. Entonces vamos a comenzar con lo que es la osteoartritis de la cadera. Generalmente la cadera va a ser la tercera articulación más afectada en esta patología, después de la rodilla y la mano. Generalmente es más frecuente en mujeres que en hombres. La rodilla por mucho va a ser la articulación más afectada y en tercer lugar la cadera. La cadera de hecho es más afectada en hombres que en mujeres a nivel epidemiológico. Y aproximadamente a los 85 años se estima que el 25% de las personas van a tener síntomas de osteoartritis. De hecho, los comienzos de esta enfermedad van a ser dados principalmente a los 55 años y es principalmente mujeres después de la menopausia. De hecho, se ha visto que mujeres después de la menopausia que tienen reemplazo hormonal llegan a retrasar estos hallazgos unos años. Entonces también para tomar en consideración. En cuanto a las causas, donde leí, mencionaba que las dividen en primarias y causas secundarias. Las primarias generalmente son dadas por una patología a ese nivel o sistémicas, generalmente idiopáticas, pinzamientos femoroacetabulares, que vamos a ver más adelante, enfermedades inflamatorias como la artritis séptica, hemocromatosis, hemofilias y iatrogénicas. Las causas secundarias mencionaba que eran patologías principalmente que se daban en los pacientes en edades previas, ya sea en edades pediátricas, por ejemplo el deslizamiento axilar femoral, la enfermedad de Leclerc-Perthes o la displasia del desarrollo de la cadera. En cuanto a la clínica, menciona que los principales síntomas que van a tener estos pacientes con la osteoartritis a nivel de la cadera va a ser dolor articular, pérdida de la rotación interna. Este dolor puede irradiarse o empezar a nivel de ingle y parte del muslo. Va a haber una rigidez articular, va a haber una limitación funcional a nivel de la sedestación o bipedestación, también en la deambulación, y generalmente va a estar dada o va a empeorar en la mañana o ya sea cuando hay cargas axiales y actividades de soporte de peso. Entonces estos son como los datos principales, sobre todo en pacientes añosos, ¿no? Después de los 55 años. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que hay tres características principales en cuanto a la evolución natural de esta enfermedad. De hecho, existen dos teorías de por qué se da la osteoartritis. La primera dice que generalmente es por un estrés excesivo hacia un tejido normal, ya sea cadera o rodilla, ¿no? Por ejemplo, o una respuesta anormal a fuerzas normales. Entonces, cualquiera de estas dos teorías nos orientan a que al final el cartílago articular va a sufrir una fibrilación, fragmentación y erosión. Entonces, los primeros cambios que nosotros vamos a observar a nivel de imagen va a ser el estrechamiento del espacio articular y sobre todo en las zonas de carga, que vamos a ver más adelante cuáles son las localizaciones principales de esta patología. Aquí tenemos 4 imágenes, 2 de radiografía, una en AP, la otra en falso perfil de Laquesne y 2 de resonancia magnética ponderadas en T1, esta en axial y esta en coronal, me parece. En sagital, perdón. Donde podemos observar, en la primera imagen está conservado el espacio articular, que sería la primera parte de la patología, pero en la segunda imagen se puede ver una disminución de este espacio articular. A nivel de la resonancia magnética podemos observar el mismo espacio articular disminuido y en el corte sagital se ve asociado a un quiste subcondral, que es otro de los hallazgos que vamos a ver más adelante. De hecho, los quistes subcondrales, la esclerosis subcondral y los osteofitos son la segunda parte de esta evolución natural de la enfermedad. Entonces, aquí tenemos 3 imágenes, una placa, dos cortes coronales de resonancia magnética ponderadas en T1 y en STIR, donde se observa pues, una lesión a nivel del techo acetabular, la cual se ve hipointensa en T1 y hiperintensa en el STIR, que es un quiste subcondral, ¿no? Que es parte de los hallazgos que podemos encontrar en la osteoartritis. Otro de los hallazgos importantes, los osteofitos. Generalmente van a ser marginales, yuxtaarticulares, pero pueden llegar a ser intraarticulares. Aquí tenemos 3 imágenes de resonancia magnética ponderadas en T1
donde podemos observar en corte coronal, axial y otra en coronal, donde se puede observar estos osteofitos. De hecho, los círculos marcan la parte lateral, medial, anterior y posterior. De la imagen C marcaba lo que les había comentado, que hay algunos osteofitos que pueden ser intraarticulares. Estos pueden estar presentes a lo largo de toda de la media luna femoroacetabular y son los más sintomáticos porque van a estar adentro de la articulación. Y ya en cuanto al último punto de esta evolución natural de la enfermedad, vamos a tener que los pacientes llegan a tener anquilosis, osteonecrosis, sobre todo en la porción subcondral, y engrosamiento trabecular. Aquí también podemos ver una placa, una placa de cadera del lado izquierdo, tres secuencias de resonancia magnéticas en corte coronal ponderadas en T1, STIR y densidad de protones con saturación grasa, donde se puede observar, si ven en la placa, tenemos todos los hallazgos que ya habíamos comentado, ¿no? Disminución del espacio articular, quistes subcondrales, más que la erosión ósea sería formación de osteofitos y crecimiento de la cabeza femoral y parte del cuello femoral, donde podemos confirmar aquí en la resonancia magnética, por ejemplo, vemos esta parte hipointensa a nivel hacia el techo acetabular, hacia su porción superolateral, donde en el STIR y densidad de protones se ven hiperintensas, que es un quiste subcondral. Igual lo que mencionaba la literatura es que en este punto también es muy importante observar el edema óseo. De hecho, aquí se puede observar un poquito hipointenso y aquí hiperintenso, que mencionaba el pie de página, que era por edema óseo, que es igual importante. Otra cosa importante que también comentaban es que la cabeza femoral se ve deformada, ¿no? Que ya vamos a ver ahorita en la gradificación de esta patología, cómo es que este es un punto importante, sobre todo para los grados más severos. También el cuello se ve un poquito crecido y esto lo referían como una coxa magna. Entonces, las localizaciones más frecuentes o que más frecuentemente se afectan a nivel de la cadera, tenemos afección ya sea del techo acetabular, de la superficie acetabular, que sería la porción hiperintensa adyacente al techo acetabular, y la superficie articular de la cabeza femoral, que está dividido estas dos superficies articulares por esta línea hipointensa, en esta imagen coronal de densidad de protones con saturación grasa. Entonces, estos son los tres principales sitios de afección, pero también es importante que el principal sitio va a ser la parte superior y lateral, que es donde hay más carga axial, por las teorías que ya habíamos comentado, ¿sale? Entonces, en cuanto a las clasificaciones, existen varias clasificaciones. Estas que ven aquí, Holmes, Schomri y Himries, son semicuantitativas. Generalmente no están estandarizadas, no se ha llegado como un consenso per se de cuál se debe utilizar, y la mayoría son de uso científico. Tienen todas correlación con la clasificación radiográfica, que es la de Kellgren y Lawrence, pero en general no hay una estandarización. De hecho, la Holmes, por ejemplo, salió en 2011 y evalúa 13 características articulares. Y la Schomri salió en 2015 y evalúa 14 características articulares. Entonces, aún no hay una estandarización, pero sí se ha visto una correlación directa con la clasificación de Kellgren y Lawrence, que es la de radiografía, y con el pronóstico y la parte clínica de los pacientes. De hecho, la Himries, que es para inflamación activa, es principalmente de uso para pacientes con espondilitis anquilosante y algunas otras patologías inflamatorias activas a nivel de la cadera, pero sobre todo para la parte del tratamiento. Entonces lo usan mucho para el tratamiento y para ver cómo están evolucionando con este tratamiento. La que vi yo y que venía en el Stoller de resonancia magnética y en Radiopedia es esta clasificación. La verdad no tiene un nombre así como tal, no tiene iniciales ni nada de eso, pero es la clasificación más antigua y se me hace un poco más intuitiva. Tiene 4 grados. Vamos a ver un poquito cada uno de los grados.
y son hallazgos por resonancia magnética. Generalmente no hablan mucho de los hallazgos de la placa, ¿no? Pero sí tiene una correlación directa. Esta es la más antigua y la más... Entonces, en cuanto al grado 1, vamos a tener una falta de homogeneidad a nivel condral. Entonces, esto también llega a ser un poquito difícil de observar porque menciona la literatura que a veces se puede observar en la resonancia magnética falta de homogeneidad, pero a veces es por el campo o la adquisición. Entonces, no siempre es por patología. En este artículo mencionaban que ellos utilizaron un protocolo especial con un T2 estrella, pero era un General Electric. La secuencia se llama Merge y esta proporcionaba un poquito más de homogeneidad a nivel de la porción condral, de la articulación femoral y del techo acetabular. Entonces, en esta imagen de resonancia magnética ponderada en T2 estrella con supresión grasa, se puede observar aquí en las flechas cortas estas partes que se ven no homogéneas o la inhomogeneidad, que se ven como hipointensas, ¿no? Aparte, el paciente tenía un defecto, una lesión focal allí a nivel del espacio articular parcial. Este es un hallazgo asociado, pero la característica principal del grado 1 va a ser esta falta de homogeneidad. Esta clasificación es sumativa, entonces quiere decir que si encontramos lo del grado 1, tenemos que sumar a los hallazgos del grado 2 para poder darle el grado 2. Entonces, en el grado 2 vamos a ver falta de homogeneidad y discontinuidad de la superficie condral. Menciona también que puede a veces verse hacia la cabeza y cuello femoral hipointensidades en T1, pero no es algo muy característico. Lo que sí va a ser característico es esta discontinuidad de la superficie condral. Entonces aquí tenemos una imagen ponderada en T1 en corte axial con supresión grasa, donde se puede ver a nivel de la cabeza femoral hacia su porción posteromedial este defecto focal. Mencionaba el pie de página que era un paciente con un evento postraumático. Entonces también los pacientes con traumatismo, si se acuerdan en cuanto a las causas, era una de las causas primarias, ¿no? Traumatismos directos que pueden generar osteoartritis, no necesariamente en pacientes más añosos, sino en pacientes más jóvenes. Y en la flecha corta mencionaba un poquito de edema óseo. Aquí se puede observar mejor, este es un corte coronal en T1 con supresión grasa, donde se observa aquí el defecto a nivel del labrum y esta falta de homogeneidad aquí cartilaginosa que nos habla de un grado 2 de la superficie condral. En el grado 3, esta imagen no está tan representativa, pero vamos a tener los hallazgos del grado 2 más una morfología cortical irregular de la cabeza femoral. Generalmente también puede ser parte del acetábulo. Los cambios quísticos, que esos no nos aumentan los grados de severidad, pero que también son hallazgos asociados, se pueden ver en cualquier grado, desde el grado 1. Y generalmente aquí podemos ver, por ejemplo, en esta secuencia de resonancia magnética ponderada en densidad de protones con supresión grasa, aquí donde señalan las flechas, esta falta de esfericidad de la cabeza femoral. Entonces la cabeza femoral empieza a tener cambios incipientes de lo que es el grado 4, que ya es una deformación de la cabeza per se. Entonces aquí tenemos otra imagen, esta es ponderada igual en densidad de protones con supresión grasa, en un corte coronal, donde se puede ver esta irregularidad que les había comentado, cortical, que este es el hallazgo principal que vamos a observar en el grado 3, aparte de los hallazgos asociados óseos. Y en el grado 4 menciona esta clasificación, que ya es todos los hallazgos que habíamos comentado del grado 3, más deformidad de la cabeza femoral. Aquí tenemos dos imágenes de resonancia magnéticas, la primera ponderada en T1, la segunda en densidad de protones con supresión grasa, donde se puede observar ya la cabeza femoral ya no es esférica, sino que ya tiene irregularidades que le quitan esa esfericidad normal de la cabeza. Entonces ya cuando nosotros vemos esto asociado con los hallazgos que ya habíamos comentado, pérdida del espesor articular, quistes subcondrales, irregularidad cortical, ya podemos, falta de homogeneidad a nivel
de la parte condral, ya podemos hablar que es de un grado 4. Ok, entonces eso en cuanto a la osteoartritis de cadera. Ahora hablando un poquito acerca del pinzamiento femoroacetabular, si recuerdan, habíamos visto que el pinzamiento femoroacetabular es una de las causas primarias de osteoartritis en pacientes jóvenes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los pacientes que tienen pinzamiento generalmente llegan a tener osteoartritis a edades más tempranas. El mecanismo de daño generalmente va a ser por microtraumas cíclicos debido al choque de la cabeza femoral contra el acetábulo. Y esto va a depender mucho de la morfología de la cabeza femoral y el sobrecubrimiento del techo acetabular, que vamos a ver más adelante, que es la causa principal de este microtrauma. En consecuencia, nosotros vamos a tener una degeneración del labrum acetabular y parte del cartílago articular, que nos va a dar cambios por osteoartritis a la larga. Los factores desencadenantes comunes, o cuando el paciente va a tener estos síntomas, generalmente va a ser cuando el paciente haga una flexión y una rotación interna. Entonces ese va a ser como el dato pivote que le tiene que hacer a los clínicos darse cuenta que el paciente podría tener un pinzamiento femoroacetabular, aparte de maniobras clínicas que vamos a abordar. Pero existen 3 tipos de pinzamientos que vamos a ver a profundidad. Está el pinzamiento tipo CAM, el pincer y el mixto. Por más, el mixto es el más frecuente, pero ahorita vamos a ver un poquito de cada uno de ellos. Generalmente, aquí tenemos un esquema. Imagen A es un paciente con una articulación normal, y en el esquema B podemos ver las 2 alteraciones. Entonces tenemos la alteración tipo CAM, que va a ser a nivel del cuello femoral, va a perder la parte de la cabeza femoral, va a perder su esfericidad y va a ser más aesférica. Entonces esto va a generar el tipo de pinzamiento CAM, y cuando el techo acetabular hay un sobrecubrimiento, que también vamos a ver más a detalle, generalmente este va a ser tipo pincer. El tipo CAM es más frecuente en hombres y menciona que es más frecuente en atletas jóvenes, y el tipo pincer es más frecuente en mujeres. Pero siempre, independientemente de estas características epidemiológicas, el tipo mixto va a ser el más frecuente, por mucho. Ya pasando a cuanto al tipo CAM, hay un ángulo muy importante que vamos a aprender a cómo se saca, es el ángulo alfa. Este ángulo nos ayuda a nosotros a poder decir y tener un punto de corte para saber si este ángulo está alterado, si el paciente tiene un pinzamiento tipo CAM. Entonces aquí tenemos igual 2 imágenes esquemáticas donde podemos observar, bueno, para sacar el ángulo, primero tenemos que trazar una esfera a nivel de la cabeza femoral. En el punto medio de la esfera nosotros trazamos una línea perpendicular que atraviese todo el fémur, y donde termina el área de la esfera y comienza el área del fémur, nosotros vamos a trazar una línea igual y medir este ángulo. Generalmente este ángulo tiene que ser menor a 60 grados para nosotros decir que es normal o no patológico. Aquí tenemos en el esquema B lo mismo. Nuestra esfera, nuestro punto medio, trazamos la línea perpendicular que atraviesa el fémur, y donde termina el área de la esfera y comienza el área del fémur, nosotros trazamos una línea. En este caso está patológica, si ven, hay un aumento, ¿no? Aquí de tejido óseo que no debería existir, y nosotros trazamos la línea donde comienza dicho hallazgo. En este caso era un paciente, bueno, no era un paciente, es un esquema donde se ejemplifica que sí está alterado, ¿sale? Aquí tenemos igual una resonancia magnética, está ponderada en T2, decía que era doble eco de excitación de agua, pero pues ponderada en T2, donde tenemos lo mismo, tenemos nuestra esfera, trazamos nuestra línea que esté justo en el centro, perpendicular a lo que es el fémur, y donde termina el área de la esfera y comienza el área anormal de tejido óseo, nosotros trazamos nuestra segunda línea recta. En este caso el paciente tenía 85 grados, lo que nos dio patológico. Recuerden que es mayor a 60 grados para decir que es patológico.
Lo normal, pues, es que sea menor de 60 y que haya una congruencia, ¿no? El ángulo beta es lo mismo, pero medir la porción posterior, ¿sale? Esto es para la porción anterior. Y aquí, igual en el esquema, se puede observar la patología, ¿no? Del tipo CAM. En cuanto al tipo pincer, igual, nosotros tenemos que medir un ángulo. El ángulo se llama ángulo centro, borde lateral o ángulo de Weaver. Este ángulo generalmente se comenzó a medir en placa, en radiografías anteroposteriores de cadera, pero hay otro ángulo que es el ángulo combinado, que vamos a ver un poquito de cómo se mide. Entonces nosotros hacemos nuestra esfera igual a nivel de la cabeza femoral y en el punto medio nosotros trazamos una línea cráneo-caudal completamente perpendicular hacia lo que es el techo acetabular. Luego de eso nosotros vamos a observar, aquí hay dos, vamos a observar lo que es la parte ósea de lo que es el techo acetabular, donde termina, y vamos a trazar otra línea. Este es el ángulo de Weaver óseo. Entonces, ese es uno de los dos ángulos. Ahorita vamos a ver el siguiente. Pero me gustaron estas cuatro, bueno, este esquema de 4 imágenes de este artículo, porque era el que mencionaban. Aquí tenemos 2 imágenes de radiografía, la A y la C, y 2 imágenes de resonancia magnética. La A y la B son del mismo paciente, y la C y la D son igual del mismo paciente. Entonces, aquí trazan igual el ángulo óseo, el Weaver óseo, trazan la esfera, justo en el medio se traza una línea cráneo-caudal hacia el techo acetabular y luego la porción ósea. En este paciente les dio de 35. Lo normal de este ángulo es que nos dé de aproximadamente 20 a 40, aproximadamente. ¿Por qué? Porque ángulos menores de 20 nos hablan de displasia de cadera y ángulos mayores de 40 nos están hablando de pinzamiento tipo pincer. Entonces, se hizo la correlación con la resonancia magnética, que es el otro ángulo que les comentaba. El otro ángulo es prácticamente lo mismo, se mide resonancia magnética, pero se combina la parte ósea con el labrum. Entonces nosotros medimos hasta la porción labral. Y en este paciente, por ejemplo, igual, se midió la línea recta perpendicular al techo acetabular y hasta el labrum. Y en este paciente dio 44. Entonces, 35 y 44 en un paciente normal. Ya en cuanto a este paciente, el de la imagen C y D, observamos igual la misma medición, pero aquí les dio 16 grados, lo que es consistente con una displasia acetabular. Entonces este paciente cursaba con una displasia acetabular y al medir el ángulo combinado pasaba algo curioso. Si ven los grados combinados ya con el labrum, está en 43, y si ven el del paciente normal, está en 44. ¿Qué pasa? Aquí es un poquito de como fisiología, fisiopatología, como lo quieran ver, pero en los pacientes, en este artículo vieron que en los pacientes con displasia de cadera, o que tenían displasia acetabular, perdón, tenían el labrum más agrandado. Entonces lo que hacía el cuerpo era compensar esa falta de acetábulo con aumento de la parte cartilaginosa del labrum. Entonces estos pacientes, mencionaba el artículo, que con displasia acetabular generalmente tendían a tener ángulos no tan alterados, el combinado, a comparación de los pacientes sin patología. Y concluyeron algunas mediciones, pero pues para fines prácticos del pinzamiento tipo pincer y este artículo, mencionaba que una sobrecobertura acetabular iba a ser más o menos de 52 grados, más menos 5 grados, para que lo tomen en cuenta. Causas de pincer. Esto también se me hizo un poquito importante y relevante mencionarlos. Existen varias causas de los pinzamientos tipo pincer, a pesar de que pues, ya dijimos que el mixto es el más frecuente. Entonces aquí tenemos, son esquemáticas, más bien son representativas y esquemáticas. Tenemos 3 líneas. La línea amarilla nos habla de la línea ilioisquial. La línea azul es la parte de la pared acetabular medial, y la línea naranja punteada es parte de la cabeza femoral.
Lo que pasa es que hay algunas patologías, o bueno, algunas variantes, donde la línea acetabular y parte de la línea ilioisquial se van a ver sobrepuestas. Entonces estos pacientes tienden a tener pinzamiento tipo pincer y a este hallazgo se le conoce como coxa profunda. Cuando las tres líneas se ven sobrepuestas, nosotros ya estamos hablando de algo que se llama protusión acetabular, que es una causa más severa bueno, más sintomática de los pacientes y les da pinzamiento tipo pincer. Entonces nosotros cuando veamos esto en la placa o en la radiografía de cadera, tenemos que sospechar que el paciente pueda tener un pinzamiento tipo pincer y medir el ángulo intencionadamente. Otra de las cosas es la retroversión acetabular, que es otra causa igual de pinzamiento tipo pincer, donde se puede observar, aquí podemos ver lo normal, primero lo normal. Lo normal es que aquí, por ejemplo, en esta tomografía en corte axial, podemos ver cómo la parte posterior del acetábulo es un poquito más larga que la parte anterior. De hecho, si llegáramos a trazar una línea, podemos ver cómo se angula. Esto hace que cuando nosotros incidimos con el rayo de rayos X, la línea posterior va a ser más lateral que la línea anterior. Entonces aquí en la línea punteada amarilla podemos ver cómo la línea acetabular posterior es más lateral por esto que comentábamos. Y la línea acetabular anterior va a ser más medial. Esto en un paciente normal. En un paciente con patología o retroversión acetabular, la porción acetabular anterior va a ser más larga o prominente que la porción posterior. Esto va a hacer que cuando nosotros incidamos con el rayo pase un fenómeno o un signo, que es el signo del 8 o el signo del infinito, que es por la parte acetabular anterior se ve más anterior que la posterior, lo normal. Entonces cuando incide el rayo, entonces estas líneas se cruzan, ¿sale? Entonces estas son las principales causas del pinzamiento tipo pincer, que tenemos que observar intencionadamente. Bueno, ya como último tema en cuanto a la sacroiliitis, esta generalmente va a ser una inflamación, ya sea de una o ambas articulaciones sacroiliacas. Generalmente es una causa frecuente de dolor y va a ser principalmente en la región glútea y parte baja de la espalda. Mencionaba que podía ser medial o parasagital. Entonces, el dolor glúteo va a ser ipsilateral o puede ser bilateral y hasta 50% de los pacientes generalmente se les irradia a la extremidad inferior como si fuera una ciatalgia. En cuanto a causas de la sacroiliitis, vamos a tener que, dependiendo de cómo se presente por imagen, nosotros podemos decir o sugerir si es una causa o es otro tipo de causa. Entonces, aquí igual en el esquema podemos observar, generalmente cuando son unilaterales se va a dar por infecciones. Cuando son bilaterales asimétricos, van a ser por artropatías seronegativas, como la psoriasis o el síndrome de Reiter. Y cuando es simétrico, generalmente va a ser por espondilitis anquilosante o enfermedades del intestino delgado, como Crohn-Cusi, ¿no? Clasificación, criterios diagnósticos. El artículo de Radiographics, donde leí parte de y otro artículo que igual la doctora me hizo el favor de pasar, están los criterios ASAS. Estos criterios generalmente son un poquito clínicos, pero también tienen por parte de imagen. Entonces nosotros vamos a tener su porción clínica, que es al menos una característica clínica de espondiloartritis axial, y aquí vienen las características clínicas, ¿no? Todas estas características, con que el paciente solo tenga una y hallazgos por imagen, nosotros podemos ya dar el diagnóstico. También debe tener presencia de anticuerpos B27, que están sobre todo relacionados con todas las artropatías, principalmente la espondilitis anquilosante, que es la más frecuente y de donde se basan para sacar los criterios. Pero a nivel de resonancia magnética, aquí es como que radica un poquito la importancia de la resonancia magnética en la sacroiliitis. ¿Por qué? Porque es un criterio diagnóstico. Dice, inflamación aguda en la resonancia magnética. Puede ser por edema óseo, osteitis o cambios radiográficos. Entonces lo que nos está hablando es que hay un proceso inflamatorio agudo y que nosotros lo tenemos que ver en resonancia magnética, o cambios radiográficos en la clasificación modificada de Nueva York,
Esta es una clasificación meramente radiográfica y está dada principalmente para los pacientes con espondilitis anquilosante. Entonces no nos vamos a meter tanto en eso, pero lo que sí nos interesa y que nos vamos a abocar es los hallazgos por resonancia magnética, que sobre todo los hallazgos agudos, porque también vamos a ver que hay hallazgos crónicos. Otro criterio importante es que al menos el paciente debe tener 3 meses con historia de dolor de espalda y menor de 45 años. Eso es como para poder aplicar estos criterios de espondiloartritis axial. En cuanto al protocolo de resonancia magnética, mencionaban que se tenía que hacer... Hay dos cosas importantes para que salga bien el protocolo. Se tienen que hacer oblicuas coronales y perpendiculares a este plano para sacar oblicuas axiales. Entonces nosotros tenemos que poner al paciente en supino lo más recto posible y sacar, siguiendo el eje de lo que es la parte del sacro y la columna, parte del L5, perpendicular a este para sacar las axiales y siguiendo el plano para sacar las coronales oblicuas. Aquí mencionaba en esta bibliografía que se debe incluir el espacio del disco intervertebral del L3-L4, sobre todo para el FOB, cuando ampliamos nuestra visión. Y las perpendiculares que les comentaba, que son estas, que van a ser a 90 grados con respecto a las imágenes coronales oblicuas que ya habíamos comentado, y generalmente estas mencionan que tiene que ser hasta el espacio discal de L4 y L5, hasta terminar el coxis, para que nosotros tengamos una buena adquisición. Cosa importante de la resonancia magnética en estas patologías: es un estudio muy sensible, tiene 85% de sensibilidad y la especificidad no es tan alta, es como el 65%, pero es muy importante como ya vimos en los criterios diagnósticos, para dar el diagnóstico certero, ¿no? Entonces aquí tenemos lo del protocolo: las axiales oblicuas ponderadas en T1, una coronal oblicua ponderada en STIR, una axial oblicua en T1 con saturación grasa, una axial oblicua en T2 con saturación grasa, coronal oblicua en T1 y axial oblicua en T1 con gadolíneo. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Lo que más nos debemos de llevar. Generalmente las secuencias ponderadas en T1 nos van a servir para ver cambios estructurales o nuestra anatomía de base. Y generalmente las secuencias con STIR y las secuencias con gadolíneo nos van a servir para ver los cambios inflamatorios agudos. Entonces, ¿por qué tanto hincapié en los cambios inflamatorios agudos? Por la clasificación, ¿no? Por el diagnóstico. Vamos a ver un poquito, no nos vamos a meter tanto en la anatomía, pero sí es importante para conocer esta enfermedad. Aquí tenemos 3 imágenes de tomografía ABC y un esquema en sagital, donde se puede observar de color, a nivel de la articulación sacroiliaca, del hueco pélvico, donde se puede observar de color amarillo. Nosotros vamos a ver lo que es la parte sinovial de esta articulación. Y de color azul vamos a ver la parte ligamentosa. Entonces la parte sinovial generalmente va a ser más anterior e inferior, mientras que la parte ligamentosa va a ser más superior y posterior. Entonces 2/3 de la parte de la articulación va a ser sinovial y 1/3 de esta parte de la articulación va a ser ligamentosa. Importantísimo. ¿Por qué? Porque esta patología principalmente nos va a dar, comenzando, nos va a dar cambios sinoviales, que son los 2/3 inferiores que habíamos comentado. Entonces es importante tener en cuenta. Otra cosa importante, ya la doctora nos preguntó al comienzo de la clase, hay algunos ligamentos que son parte importante de lo que es esta articulación. Aquí, por ejemplo, vemos el ligamento sacroiliaco anterior. Aquí estaría el sacroiliaco posterior, que sería igual las flechas. Tenemos ¿cómo se llama? En el asterisco, el sacrotuberoso, y en la cabeza de flecha, el sacroespinoso, ¿sale? Que también son parte ligamentaria importante, que se encuentran sobre todo superior y posterior, ¿sale? Mientras que la parte más sinovial se encuentra anterior e inferior, como lo vimos en el esquema. Ya en cuanto a la patología per se, vamos a tener cambios inflamatorios agudos y cambios inflamatorios crónicos, ¿vale? En cuanto a los cambios inflamatorios agudos, la principal
los principales hallazgos que tenemos que buscar nosotros intencionadamente va a ser la sinovitis. La sinovitis, sí o sí, nosotros para ver una sinovitis tenemos que utilizar contraste paramagnético. Entonces, sin el contraste paramagnético nosotros no podemos decir que es una sinovitis. Aquí tenemos un ejemplo. En esta imagen, en T1 con supresión grasa, previa a la aplicación del contraste, y esta imagen igual, T1 con supresión grasa en coronal oblicuo, post aplicación de contraste, donde se puede observar aquí, en la flecha, en blanco, marca la articulación sacroiliaca, pero si vemos tras la aplicación de medio de contraste, ya en las flechas negras, se ve un realce importante a nivel de la parte sinovial, ¿no? Entonces, si nosotros vemos estas dos imágenes, nosotros ya podemos decir que esto es una sinovitis. ¿Por qué? Porque el gadolino se está extravasando y eso nos está dando el acortamiento del T1 y eso hace que se vea hiperintenso, ¿sale? Y importantísimo, sobre todo para el diagnóstico, no se puede diagnosticar sinovitis sin contraste, bueno, por lo menos hasta donde yo sé. En cuanto a la capsulitis, también es otro hallazgo importante que nosotros vamos a observar en estos pacientes. Generalmente se ve de mejor forma en secuencias ponderadas en T1, pero con supresión grasa, o ya sea en T2, pero igual tiene que ser con supresión grasa para que nosotros podamos observar de mejor forma este hallazgo. Aquí tenemos igual dos imágenes de resonancia magnética, la primera ponderada en T1 con supresión grasa en un corte coronal oblicuo, y este es igual T1 con supresión grasa en un corte axial oblicuo, donde se puede observar en las flechas lo que marca es una hiperintensidad a nivel de lo que es la cápsula articular anterior y parte de la posterior. Igual aquí en el axial se puede observar en las cabezas de flecha lo mismo. Y aquí en la faceta o en la articulación sigapofisiaria se puede observar igual que tiene un poquito de hiperintensidad, que también nos habla de inflamación a ese nivel. En cuanto al edema de médula ósea, que esto también es fundamental, menciona la clasificación, que si nosotros no tenemos edema de médula ósea no podemos decir que hay cambios inflamatorios agudos. Entonces también es algo importante y no hay que confundirlos con los cambios crónicos, que es por recambio graso, que vamos a ver igual más adelante. Entonces igual, dos imágenes de resonancia magnética ponderadas, la primera en T2, bueno, ambas son coronales oblicuas, ponderada en T2 con supresión grasa y en T1, donde se puede observar, donde señalan las flechas, perdón, que se ve hiperintenso, es por el edema que les comentaba, el edema medular. Entonces se ve hiper y aquí también se ve hiper, pero es por el gadolíneo, creo. A ver, dejen checo. Sí, es aplicación de gadolíneo, entonces también se puede observar a nivel de la cabeza de flecha un poquito de sinovitis. Por eso es que se ve un poco más hiperintenso en esta porción. Entonces este paciente tenía sinovitis y aparte edema de médula ósea. Otro hallazgo importante son las entesitis, que van a ser inflamación a nivel del sitio de inserción ligamentaria o tendinoso. En este paciente igual, en un corte coronal oblicuo, con supresión grasa, T1 con supresión grasa y aplicación de medio de contraste, se puede observar a nivel de la cápsula articular del ligamento sacroiliaco izquierdo un aumento de la intensidad de señal, se ve hiperintenso, y el paciente igual tenía una espondilitis anquilosante y este hallazgo era de entesitis. En cuanto a los cambios crónicos, vamos a tener principalmente dos hallazgos. Va a ser el depósito graso y la anquilosis, que pueden haber más hallazgos, pero esos son los dos principales que nos tenemos que abocar y buscar intencionadamente y no confundirlos con edema de médula ósea. Generalmente los depósitos grasos se pueden... Aquí hay como la fisiopatología de por qué pasa este depósito graso. Generalmente va a ser por inflamación crónica. Hay muchas causas de depósito graso, cambio de médula ósea roja a amarilla, otras cosas, pero en cuanto a la inflamación, esta va a ser por inflamación crónica y la erosión ósea, que va a inducir una metaplasia grasa y va a transicionar este epitelio normal hacia un epitelio graso.
Entonces, bueno, más que epitelio graso, adipocitos, ¿no? Generalmente se va a ver en pacientes con estas patologías, pero ya en estadios crónicos. Yo lo asocio mucho como si fueran los cambios tipo MODIC-2, ¿no? Entonces aquí tenemos igual dos imágenes de resonancia magnéticas en coronal oblicuas, donde se puede observar en T1 hiperintenso a nivel de la articulación sacroiliaca derecha, y aquí se ve hipointenso. ¿Por qué? Porque esta es una secuencia ponderada con supresión grasa. Entonces suprime la grasa y nosotros podemos observar de mejor forma que estos hallazgos son en relación a depósito graso o recambio graso o metaplasia grasa, ¿sale? Entonces esto nos habla de que ya es un proceso más crónico. ¿Puede tener agudización del proceso crónico? Sí. Entonces podemos ver estos cambios grasos crónicos asociados a sinovitis, capsulitis o entesitis y edema óseo, ¿sale? Por eso también son importantes las secuencias con supresión grasa. Y en cuanto al último cambio más importante, también es la anquilosis, que ya es la unión articular, ya es cuando la articulación deja de cumplir su función y se une por completo. En esta imagen de resonancia magnética, ponderante 1 en coronal oblicua, era un paciente de 61 años, ya añoso, con espondilitis anquilosante, donde podemos observar a nivel de las articulaciones sacroiliacas la fusión completa de ambas articulaciones, señaladas por las flechas, que eso es como lo más importante en los estadios más finales de esta patología. Y nada más, eso sería todo. No sé si hay dudas o comentarios. Hola Jorge, excelente clase. La verdad es que son temas variados que no vemos de forma tan frecuente, y pues es que yo creo que de una manera muy entendible y muy resumida. Aquí lo que es importante mencionar es que ninguna de las patologías de las que acabas de hablar van a tener una adecuada valoración por resonancia magnética si ustedes no hacen los planos angulares. O sea, si en su planeación del estudio no hacen los axiales, oblicuos a cadera, o para sacroiliacas igual, los axiales y los coronales oblicuos. Eso va a ser muy importante. Bueno, en cuanto a la osteoartritis, híjole, como lo dijiste perfectamente, hay muchísimas clasificaciones, ninguna estandarizada, y la que más se usa de forma indiscriminada pues es la de Kelvin y Lawrence, que es nada más como que la traspolan a la resonancia magnética. Yo lo digo no porque lo sepa, o sea, porque lo haya sabido desde un principio, sino que así me mandan los pacientes, ¿no? Luego dicen, post-artrosis grado 2, o grado 3, o grado 4, y yo veo que son los hallazgos correspondientes a la clasificación de Kelvin y Lawrence. Entonces, la verdad es que lo que hago es decirles, por clasificación de Kelvin y Lawrence es tal, y ya nada más les clasifico y les estadifico las lesiones condrales propiamente. Yo no sé si está bien, pero así lo hago, la verdad. ¿Qué otra cosa? Bueno, eso de coxartrosis, pues nada más. De pinzamiento. Los tipos de pinzamiento son bien enfadosos, o sea, la verdad es que cuando te mandan un paciente por pinzamiento dices, no, por favor, porque vas a tener que hacer un montón de medidas y de ángulos, y que va a depender mucho de que el técnico sí te haya angulado bien tus planos oblicuos. No, o sea, aunque tú lo veas de forma visual o cualitativa, lo tienes que hacer todas las mediciones. Y como dijiste, la más frecuente es el mixto, pues haces las mediciones para CAM y haces las mediciones para pince, más aparte tu valoración morfológica normal de cada estudio, ¿no? ¿Es frecuente? Sí, son frecuentes más de lo que quisiéramos, entonces sí les van a llegar. ¿Qué más? Bueno, de la sacroiliitis,
Aquí está, lo diste muy bien, muy puntual, los cambios agudos y los cambios crónicos que hay que buscar. Una cosa importante que yo les preguntaría, ¿la sinovia de una forma normal realza, sí o no? Es para todos, ¿eh? Para Aguascalientes y para León, el que quiera contestar. O sea, sí, pero con contraste realza. Ok, sí, lo aplicas para ver una sinovitis, pero si no tienes sinovitis realza, ¿Le digo que no? eh, Digo que no, ¿por qué? o sea, en T1 con saturación grasa y gadolinio, una sinovia normal realza, ¿sí o no? ¿Por qué? Pues ahora digo. Una sinovia sin cambios inflamatorios ni nada. Una sinovia No, normal. doctora, aquí en T1. Ahí en T1 dicen, No, porque no tiene proceso inflamatorio. allá dicen que no, y acá dicen que no. Ok. ¿Y se acuerdan de las primeras clases que veíamos que era una artrorresonancia indirecta? ¿Se acuerdan? Pero ¿cómo lo Sí, poníamos? presidente. La indirecta. Esta es la directa. ¿Y la indirecta? Sí. Ay, bueno, Doctora, ¿se le pone gadolinio intravenoso y se le pone a hacer ejercicios? exacto. Ajá, exacto. Ajá, ponemos el medio de contraste de forma intravenosa. Nos esperamos, o incluso podemos hacer al paciente que tenga actividad física y esperamos a que el medio de contraste pase a la articulación. Pero ahí sí realza la sinovia, ¿sí están de acuerdo? O sea, no solo realza, sino que hay incluso paso del medio de contraste al líquido articular. Entonces, la respuesta es sí, una sinovia realza, una sinovia normal realza, sí, claro. El punto es cuándo. O sea, está escrito que una sinovia normal realza entre los 7 y los 11 minutos posterior a la administración de medio de contraste. Y una sinovia que está inflamada, entonces sí va a tener un realce inmediato. Esa es la diferencia. Ajá. Sí, sí realza, o sea, pasa normal. O sea, recuerden que el medio de contraste gadolinio específicamente va a pasar a todas las células independientemente si estén patológicas o no. Entonces va a tener todos los tejidos, van a tener un realce normal. Entonces la sinovia, muchos piensan que porque si es un tejido vascular o que no realza. Bueno, no, sí realza, el punto es que tiene un realce tardío normal. Uh-huh. Sí, ¿escucharon ahí el león? Sí, doctora, gracias. Ah, ok. Y bueno, nada más un punto importante a mencionar, lo de el edema óseo en los cambios inflamatorios agudos. A veces es difícil decir si realmente es edema o solo son, no sé, cambios del hueso subcondral por sobrecarga. Ajá, que recordemos que la articulación sacroiliaca es una de las articulaciones del cuerpo que más participa en la carga axial del cuerpo. Entonces podemos tener cambios inflamatorios relacionados con sobrecarga y no propiamente con un
proceso inflamatorio agudo. Como en los criterios ASA incluso mencionan que para que nosotros podamos decir que es un edema inflamatorio, tiene que medir en profundidad mayor de 1 centímetro o que sea visible en los cortes, en más de 2 cortes consecutivos. Generalmente cuando sí tiene una sacroiliitis activa es muy fácil de tirar si tiene, pero a veces tenemos puntitos de blancos en la estir o hiperintensos en la estir del hueso subcondral articular que sí nos llegan a confundir, entonces es importante recordar eso. Y pues ya, listo. Muy bien, muchas gracias, damos por terminada la clase, ¿vale? ¿O tienen alguna pregunta, perdón? Bueno, yo tengo una, doctora. La verdad es que, o sea, en cuanto a los criterios diagnósticos, ya ve que habíamos puesto que eran signos, o bueno, que tenían como datos en la, ¿cómo se llama? En la resonancia y en la radiografía. Pero para el seguimiento, tendríamos que seguir con, o sea, para evaluar al paciente tenemos que pedirle otra resonancia o con una radiografía con los criterios modificados de Nueva York, que estaría bien. La resonancia se usa como criterio diagnóstico, o sea, si van a hacer seguimiento, nada más para ver si tiene o no cambios inflamatorios, van a tener que hacer sí o sí una resonancia magnética, pero no está indicada. O sea, está indicada de forma inicial para dar el diagnóstico y cumplir los criterios. Ya después de eso será cuestión de criterio del médico si quiere hacerles resonancias de seguimiento. Gracias, doctora. Sale. Bueno, nos vemos la próxima semana. Que estés.